Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues bien, vamos a empezar con el siguiente tema de la semana, ¿de acuerdo? El curso de trigonometría. Vamos a hacer el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo, parte 2, ¿está bien? En esta clase les voy a enviar la segunda parte de este tema. La primera me parece que no se las llegué a enviar en la clase pasada, pero hoy mismo se las enviaré, ¿ok? Y les dejaré el test del tema pasado y el tema de ahora. Pero no se preocupen porque básicamente es lo mismo. Solo hay un par de cosas que cambian, nada más. ¿Ok? Si has entendido la clase pasada o si entiendes el tema anterior, pues tranquilamente también lo puedes entender. Bien, pues vamos a empezar de una vez. Empecemos a hablar acerca de lo que tienes que saber y después ya vemos los ejercicios. Pues empecemos. Bien, cuando hablamos de triángulos o razones trigonométricas, bien, nos referimos precisamente a un triángulo. Esas razones, es decir, esas comparaciones de valores, eh, pues la vamos a ver en un triángulo rectángulo, ¿está bien? Bien, nos dice aquí, mira, triángulos rectángulos de ángulos notables, mira, ángulos notables. Es decir, tú vas a ver determinado ángulo y lo vas a reconocer inmediatamente, qué es lo que se cumple, bien, en base a sus lados de ese triángulo que contiene esos ángulos notables. ¿Ok? Triángulo rectángulo. Nos dice, son aquellos triángulos rectángulos en los cuales, conociendo las medidas de sus ángulos, se puede establecer una proporción en la que se encuentran los lados de dicho triángulo. Bien, en términos más sencillos, tú vas a tener un triángulo rectángulo y vas a tener ciertos ángulos internos y vas a poder reconocer si son notables, ¿está bien? Si son notables, pues hay cierta relación en los lados, ¿bien? Esa relación tú ya la tienes que observar, la tienes que aprender para que cuando hagas ciertos ejercicios, pues fácilmente lo reconozcas y ya sabes qué se debe hacer, ¿cierto? Ya sabes qué se cumple, qué relación existe entre sus lados, para que así te pidan el seno, el coseno, la tangente, etcétera. Y tú ya sabes ya, no tengas que estar aplicando Pitágoras ni nada por el estilo. Está bien, mira, veamos los más usados. Aquí el primero, el triángulo rectángulo de 45 grados, mira. Si un ángulo interno de este triángulo es 45 grados, obviamente el otro, su complemento, también tendría que ser 45 grados, ¿cierto? Porque ambos tienen que sumar, ¿cuánto? 90 para que con el otro ángulo interno, que es 90 grados, sumen en total 180, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué se cumple en este triángulo de 45? Es que sus lados en longitud son de la misma medida, ¿está bien? A 45 se le pone A y a 45 se le pone A. ¿Qué es ese A? Pues ese A me va a representar algún valor, ¿cierto? Ese A puede ser la unidad, puede ser cualquier número que tú conozcas, pero positivo, ¿cierto? Positivo. ¿Está bien? Nunca vas a ver una longitud negativa, ¿verdad? Tu pared no puede medir menos 2 metros, ¿no? No existe tal cosa, ¿cierto? Bien, quiere decir que los lados están en relación de uno a uno. ¿Está bien? Si tú los comparas, es decir, si los divides, si generas una proporción, verás que están en la relación de uno a uno. Se cancela, ¿verdad? Se cancela. De uno a uno. ¿Está bien? Es decir, él puede ser 20, él también sería 20, ¿cierto? Si tú comparas, ¿en qué relación están? De uno a uno, ¿cierto? Claro, ese A puede ser cualquier valor, ¿cierto? A ver, si yo tengo, no sé, aquí, m, aquí sería m, ¿cierto? Si yo tengo m al cuadrado, aquí también sería m al cuadrado, ¿cierto? Si tú comparas esa relación de cuánto en cuánto debe estar, de uno a uno, ¿cierto? Claro, al momento de simplificar tiene que salirte la relación de uno a uno, ¿cierto? Eh, si este es 17, este tendría que ser 17, ¿cierto? Claro, pero recuerda que los ángulos aquí son importantes, o sea, solo se cumple si aquí los ángulos son 45, 45, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué ocurre con la hipotenusa? Mira, en la hipotenusa solamente vas a hacer lo siguiente, le vas a multiplicar ese mismo A, es decir, cualquier valor positivo que aparezca en los catetos, ¿cierto? Estos se llaman catetos, ¿cierto? Pero le vas a añadir que la hipotenusa la vas a multiplicar por 2. ¿Saben? Si él vale 7, ¿el cuánto sería? 7. Y la hipotenusa, como el A vale 7, la hipotenusa sería A por raíz de 2, ¿no? ¿Y A cuánto vale? 7. Entonces sería 7 raíz de 2. ¿Cierto? Claro.
A ver, otro ejemplo, veamos. Mira, si yo tengo que esta longitud, esta hipotenusa es 3 raíz de 2. Ah, ya, esto es como mi a raíz de 2, ¿verdad? Claro, simplifico raíz de 2. ¿Cuánto me vale a? 3, ¿cierto? Así a vale 3, entonces él sería 3 y él tendría que ser 3, ¿cierto? Y la relación sería de cuánto, la proporción de 1 a 1, ¿cierto? Siempre al momento de dividir me tiene que salir de 1 a 1 los catetos, ¿está bien? Listo. A ver, vemos ahora el siguiente triángulo más usado, el de 37 y 53, mira. Sus catetos aquí están relacionados de la siguiente forma, mira. Están en una proporción de cuánto, de 3 a 4, ¿cierto? De 3 a 4. No necesariamente significa que va a ser 3 y 4, ¿ah? O sea, es 3 por algo y 4 por algo. Por eso es que le ponemos 3b y 4b. Pero, profe, eso no altera. No, no altera porque estoy multiplicando en el numerador y en el denominador, ¿eh? Esto tranquilamente se simplifica y sigue quedando 3 cuartos, ¿cierto? Es por eso que simplemente yo le puedo añadir ese factor para saber que están en esa proporción de 3 a 4. No necesariamente que es 3 y 4. Para que sea 3 y 4, ese b, ¿cuánto tendría que ser? La unidad, ¿cierto? Ahí recién de 3 a 4. Este puede ser 3 metros y de acá 4 metros, ¿cierto? Ahora veamos un ejemplo. Allá, y la hipotenusa es como 5, ¿cierto? Como 5 por algo. Ese factor, ese algo, tiene que ser el mismo en cada uno de los catetos de la hipotenusa. Por ejemplo, si yo digo que él es 12 metros, por ejemplo. A ver, recuerda, a 37 se lo pone 3b, 37 empieza con el 3, ¿verdad? Ahí se le pone 3b, recuerda, y 37 empieza con 3, se lo pone 3b. A 4b se lo pone 53, ¿bien? A 53 grados, perdón, se lo pone 4b, ¿cierto? A 53, 4b. Y la hipotenusa es 5. Recuerda que la hipotenusa siempre es mayor que los dos catetos, ¿eh? Siempre, no puede salirte menor. ¿Saben? Ya, entonces yo digo que esto es 12 metros. Ah, ya, yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa. Pero yo sé que es 5 por algo, 5 por algo. Yo quiero ese algo, necesito ese algo. ¿Cómo lo calculo? Ah, ya, aquí, mira. Si yo digo que este lado, que vendría a ser en general 3b, pero yo digo que ese 3b es 12, ah, ya lo igualo, ¿no? 3b es 12. ¿Cuánto valdría b? Si yo paso a dividir el 3, 4, ¿verdad? Ah, ya tengo el 4. Entonces ya tendría la hipotenusa, ¿cierto? Porque la hipotenusa es 5 por b. ¿Y ese b cuánto vale? 4. 5 por 4, ¿cuánto sería? 20. Entonces la hipotenusa es 20. Y puedo tener el otro cateto, ¿no? 4b. Sería 4 por 4, ¿verdad? 16. ¿Cierto? Claro. Ahora otra vez. Si yo digo que esta hipotenusa es 50. Hállame los dos catetos. ¿Qué hago? Allá 50. 50 tiene que ser como un 5 por algo, ¿no? En este caso b le pongo ese algo. Allá. Si yo divido ese 5, paso a dividir. Ahí yo b, ¿cuánto sería? 10, ¿verdad? 50 entre 5, 10. Ah, ya tengo b, entonces puedo calcular este cateto. ¿Este b cuánto es? ¿Este lado cuánto es? Este cateto 4 por b, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el b? 10, ¿verdad? 40 sería. Este otro cateto, yo sé que es 3 por b. Ese b cuánto vale? 10, ¿verdad? Sería 3 por 10, 30, ¿cierto? Claro, ahí el factor, esa constante que le añadimos, ese factor b, sería 10, ¿no? Y simplemente multiplicado por 10. 40, 30, 50. Y la razón se sigue manteniendo, ¿verdad? La proporción esa sigue siendo de 3. Si divido 30 entre 40, 3 a 4, ¿cierto? Claro, a 37 se le pone 3 y a 53 4. Pero pude haber hecho esto también. Ahí yo digo, la proporción es de 4 a 3. También, ¿verdad? 4 a 3. Ah, ya, entonces me enfoco primero en él, luego en él. De 4 a 3. Y la hipotenusa yo sé que es 5 por algo. Ese algo es ese factor que acompaña también a los catetos, ¿cierto? Claro. Listo, a ver, veamos lo siguiente. Aquí el de 30 y 60, miren. Aquí va a haber una proporción entre los catetos de la siguiente, la cual es la siguiente, miren. Si yo divido, a ver, si yo comparo, mejor dicho, C entre C raíz de 3, cancela C, ¿verdad? Te queda la unidad arriba. Ya, de 1 a raíz de 3. Yo sé que quizás ese de raíz de 3 te puede parecer raro, ¿no?
Pero sí, puede ser como 1 a 2, 1 a 3, 1 a raíz de 3. ¿Por qué no raíz de 3? Claro, simplemente es un número con un radical, nada más, que no te asuste. De 1 a raíz de 3, ¿está bien? Esto es, esto es como 1, a ver, esto es como 1, ¿cierto? Y esto es como raíz de 3. No necesariamente tiene que ser 1, ¿verdad? Y raíz de 3, ¿no? Es 1 por algo, ¿verdad? Por eso le han puesto C. 1 por C, pues C. Y raíz de 3, para no alterar C también, ¿verdad? Por C, perdón, raíz de 3C, ¿cierto? Y se mantiene la proporción, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo digo que L es 10, o sea, C es igual a 10, ¿cuánto sería este cateto? 10 raíz de 3, ¿verdad? 10 raíz de 3, o sea, C por raíz de 3. ¿Cuánto vale C? Pues 10. Y aquí es 12. Vaya, si yo tengo C que vale 10 y la hipotenusa es 12, ¿cuánto vale entonces si operamos eso? 2 por C, es decir 2 por 10, 20, ¿cierto? 20, claro. Y se mantiene, ¿verdad? Si yo digo que él es 30, él sería 30 raíz de 3, ¿cierto? Y la hipotenusa sería 2C. ¿Cuánto vale C? 30, ¿verdad? 2 por C, es decir, 2 por 30, 60, claro. Si te has dado cuenta, la hipotenusa es como 2 y el cateto que se le pone a 30 es como 1. La hipotenusa y el cateto que se le pone a 30 es como 2 a 1, ¿cierto? Él es 2C y él es C, ¿verdad? ¿Cierto? Él es 2C y él C, ¿verdad? C. Claro, de 2 a 1, ¿cierto? Claro, hipotenusa con este cateto. Puede ser de 1 a 2 también, ¿no? Este cateto con la hipotenusa, ¿cierto? Claro, ahora si yo digo que él es si yo digo que él es raíz de 3, C es raíz de 3. A ver, ¿cuánto sería este cateto? C por raíz de 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vale C? Raíz de 3. Por raíz de 3, ¿cuánto me da eso? Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Ah, ya, se va a radical, me queda 3. Entonces, este cateto sería 3 y este sería a raíz de 3. C es raíz de 3, ¿verdad? Ah, ya, entonces, ¿cuándo sería la hipotenusa? 2 raíz de 3, ¿cierto? Y se sigue manteniendo la razón, ¿no? La proporción. Por ejemplo, la hipotenusa 2 raíz de 3 sobre el que se lo pone a 30, raíz de 3. Si yo simplifico raíz de 3, me quedaría de 2 a 1, ¿verdad? Claro, y se cumple. Listo, bien, ahora veamos lo siguiente. Mira, aquí tenemos una tabla en la cual podemos calcular el seno, el coseno, el tangente, cotangente, secante y cosecante, las 6 razones trigonométricas de cada uno de los ángulos de los triángulos notables que acabamos de ver, ¿verdad? Si yo quiero seno de 30, pues veo ahí un medio, seno de 45, raíz de 2 medios, seno de 53, 4 quintos, ¿cierto? Seno de 60, raíz de 3 medios. Ya no tendría la necesidad de estar calculando acá, ¿no? Simplemente tengo que visualizar esto, ¿bien? Y recordar esto de aquí, ¿cierto? Todo esto de aquí, todo este cuadro sale a partir de estos 3 triángulos, ¿cierto? Claro. Veamos, por ejemplo, mira, aquí. El seno de 45, seno de 45. Seno de 45 aquí es igual cateto opuesto a sobre, ¿quién? Sobre la hipotenusa, ¿verdad? A raíz de 2. Lo pongo acá, mira. A sobre A raíz de 2, ¿cierto? Simplifico, se queda 1 sobre raíz de 2. Ya, pero ¿cuánto es 1 de 45? Dice acá, observa, ahí, acá, ¿verdad? Raíz de 2 medios. ¿De dónde sale ese raíz de 2 medios? Si yo tengo 1 sobre raíz de 2. Ya, lo único que voy a hacer es darle otra expresión, ¿ya? 1 sobre raíz de 2, mira. Multiplico por raíz de 2 abajo y por raíz de 2 arriba. ¿Estoy alterando algo? No, ¿verdad? No altero nada porque estoy multiplicando en el numerador y en el denominador. Entonces arriba me quedaría 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y debajo, raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Y eso es 2. Ahora sí, a esta técnica o esta forma de expresar este número se le conoce como racionalización. ¿Está bien? Multiplico por un radical nada más. Es una forma diferente de expresar el número. ¿Está bien? Ambas son válidas, pero la parte en la que te mencionas de la racionalización, estaría mejor que lo hagas así. ¿Está bien? Listo. A ver, veamos una cosa más. Aquí, perdón. Tenemos las razones recíprocas o inversas, mira. Cuando yo tenga el seno de un ángulo,
por la cosecante de ese mismo ángulo, siempre me va a dar la unidad. ¿Está bien? Siempre me va a dar la unidad. Bien, estamos hablando de ángulos iguales, ¿eh? X y X es el ángulo. Seno de X por cosecante de X me va a dar la unidad siempre. Recuerda, seno de X por cosecante de X me va a dar la unidad. Coseno de X por secante de X también me va a dar la unidad. Tangente de X por cotangente de X también me va a dar la unidad. ¿Está bien? Seno o secante, si yo multiplico esas dos razones, me da la unidad. Veamos un ejemplo, mira. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, mira, a ver, vamos por acá, ¿por dónde está? Aquí vamos a hacerlo. Aquí mejor. A ver, seno de 37, mira. Seno de 37, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y al B se simplifica. Ahora por cosecante, ¿verdad? Cosecante de quién? Del mismo ángulo, ¿no? Cosecante, ¿quién es? Hipotenusa. ¿Sobre quién? Sobre opuesto, ¿verdad? 5 sobre 3. Se va al B también, ¿no? Ya, entonces mira, tengo este producto. ¿Qué pasa aquí? Simplifico, ¿verdad? Quinta, quinta, tercia, tercia. ¿Cuánto me queda? La unidad. ¿Cierto? Claro. Recuerda tú que del seno, su recíproco o su inverso es cosecante, ¿no? Y le das vuelta nada más, ¿cierto? A ver, si el seno es A sobre B, su recíproco o su inverso es B sobre A, ¿no? Y obviamente que la multiplicación de eso me va a dar, ¿cuánto? La unidad, ¿cierto? Claro, la unidad. Bien, entonces seno por su inverso, o sea, cosecante, me da la unidad. Coseno por su inverso, secante, o sea, me da la unidad. Tangente por su inverso, cotangente. ¿Y cuánto me da eso? La unidad. Recuerda que los ángulos aquí tienen que ser iguales. Estamos hablando de, en este caso, seno de X, sería cosecante de X también. Bien, ahora, razones de ángulo complementarios, mira. Recuerda, mira, cuando tengas seno igual a coseno, donde coseno tiene que ser su corrazón, así se le conoce, ¿eh? Seno, ese prefijo sen lo cambias por co, seco, cos, ¿de acuerdo? Seno, coseno. De secante, cosecante. De tangente, cotangente. Bien, le añades ese prefijo co para que identifiques que son ángulos complementarios, ¿está bien? O su corrazón, ¿verdad? De seno, su ángulo complementario, coseno, ¿cierto? Le añades el codo, mano. Al sen le quitas el sen y le añades el codo. Seno, coseno, ¿cierto? Secante, cosecante. Tangente, cotangente. Bien, cuando ahí tenga seno de alfa igual a su corrazón, coseno de teta, esos ángulos como son, alfa y teta son complementarios, es decir, suman 90, ¿cierto? Suman 90. Secante de alfa es igual a cosecante de teta. Y entonces alfa más teta, ¿cuánto tiene que ser? 90 grados, es decir, son complementarios. Tangente de alfa igual a su complemento o a su corrazón. Tangente, su corrazón, ¿cuál sería? Cotangente, ¿verdad? Le añades cotangente. ¿Cuánto sería la suma de esos ángulos? Son diferentes en este caso, ¿eh? Alfa y teta. Pero ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Si son complementarios o son tangente de su corrazón sería de cotangente. Bien. Su corrazón de tangente, ¿quién sería? Cotangente, ¿verdad? Alfa y teta estamos tratando aquí. Entonces, ¿cuánto me daría esa suma? Si uno es corrazón de otro, ¿cuánto sería la suma? 90, ¿verdad? Alfa más teta, 90. Listo, con eso sería suficiente. Observa bien esto, mira lo que se cumple. En los problemas va a ser importante. Bien, veamos ahora los ejercicios, ¿está bien?